Vamos a conversar con Víctor Maldonado, profesor de la Universidad Católica, además analista político y analista económico, ¿no? Porque con Víctor hemos en el pasado abordado mucho el tema económico y te sugiero que arranquemos por allí porque está muy reciente la decisión anunciada o las decisiones anunciadas por el gobierno en materia de reconversión monetaria, de colocar al bolívar anclado junto a un petro, la entrega de un bloque de la faja petrolífera al Banco Central, bueno, una serie de medidas allí, reducción de impuestos por un año para la importación de bienes de capital, materias primas, insumos, etcétera, para sector público y sector privado. Son muchas cosas, pero al final de cuentas el gran martirio de nuestro país es la hiperinflación y sobre eso no se habló nada. Mira, yo creo que no se puede maquillar una condición de fracaso y de colapso de la economía como la que el gobierno tiene y que tiene que ver además con una ideología que puesta en práctica el socialismo del siglo XXI. Lo que estaba cantado, lo que dijimos siempre es que iba a concluir en la ruina social que los venezolanos estamos viviendo. Si el gobierno no se compromete a disciplina fiscal y por lo tanto a dejar el populismo económico, si no se compromete a liberar costos y precios, si no se compromete a fomentar una verdadera economía de mercado, si no se compromete a salir de las 500 y tantas empresas públicas totalmente arruinadas que no sirven para nada sino para presionar la indisciplina fiscal. Y si no se compromete a tener, digamos, una reducción de su propia cobertura, pues todo lo que diga será nada, o sea, no tendrá ningún sentido y no tendrá ningún impacto. La gente no cree en esta economía que los ha maltratado tanto y por lo visto tampoco cree en un gobierno que la ejecuta tan mal. Que digan que le van a quitar 5 ceros es como ponerle maquillaje a un zombie, imposible. Detrás uno ve la mortandad de una política económica tan inconveniente para el país. Ahora, ¿qué significó o qué significa 5 ceros? ¿Por qué no 6? Primero eran 3. Ahora fíjate lo que se plantea. Le he estado haciendo seguimiento y, por ejemplo, la banca dice que ahora tiene que partir de cero otra vez porque adaptaban su plataforma para quitar 3 ceros para el 4 de agosto, en fin, o ahora es para el 20, ahora tienen que agregar 2 ceros más. El 20 de agosto probablemente tendrán que extender el plazo porque la banca no va a poder. La plataforma también de los cajeros automáticos. La cotidianidad, Víctor. ¿Cómo pago la gasolina? ¿Cómo pago la telefonía? ¿Cómo pago los servicios públicos en general? ¿Cómo pago el transporte público? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que es que la gente se ha deslindado de los aspectos técnicos de este desastre económico. Ya la gente no confía en esta moneda y no puede hacer ningún cálculo económico. La gente anda en otra cosa, en un gran consenso de base de que esto tiene que concluir, de que esta situación de desmadre económico tiene que acabar, de que las causas o la causa raíz de esta circunstancia de empobrecimiento atroz, de angustia absoluta, de dolor total que viven los venezolanos, tiene que cesar. Y por lo tanto, de lo que hay que hablar es de cómo nosotros salimos del socialismo del siglo XXI, de un régimen que contra toda condición racional lo sigue aplicando y de una circunstancia que el país no merece, sin reservas internacionales, con la economía petrolera colapsada, con la vida en condiciones también de quiebre y de colapso, que no merecemos porque bastaría tomar las decisiones económicas apropiadas, bastaría construir un equipo económico de confianza, bastaría desdecirse del socialismo del siglo XXI para comenzar a arrancar el país de nuevo. ¿Tú crees que algunos economistas lo pronostican, lo visualizan frente a este hecho? ¿Es posible que avancemos hacia un caos monetario, hacia una situación realmente donde el país sencillamente se tranque y no tenga posibilidad de avanzar? ¿Más caos monetario? Por supuesto, siempre puede ser peor. Pero la imposibilidad de cálculo sí, sobre económico, eso de lo cotidiano. ¿Cómo pagas el transporte? Por ¿Cómo eso. pagas? ¿Cómo haces esto? O sea, ni siquiera sabemos si las piezas están. La vivencia de la gente en su día a día dentro de este socialismo del siglo XXI es de caos y de pesar, es de imposibilidades que se acumulan y te aplastan. Lo que pasa es que nadie ha vivido como nosotros el caos y lo que hay que decir es que los venezolanos tienen una inmensa fortaleza y una gran capacidad de ajuste. Pero como conversábamos antes de comenzar el programa, este es 40.000% de hiperinflación. 1 millón, ¿cómo será? Claro. Y antes de que lleguemos a eso, porque esto se torna insoportable. Es lo que vislumbra el Fondo Monetario y algunas... es que si el gobierno no hace nada
para parar las causas raíz de esta hiperinflación, la hiperinflación seguirá realenga y seguirá creciendo. Y lo que tiene que hacer, que es cesar el gasto público indisciplinado, es evitar el crecimiento del gasto del gobierno y, por supuesto, tener seriedad en las cosas que hace. Si no lo hace, pues simplemente este es un cáncer sin medicina. Ahora, Víctor, ¿qué significa, por ejemplo, sobre el mismo tema, que tú anuncies que vas a realizar un anclaje del Bolívar, de este Bolívar soberano, en fin, como quiera llamársele, a algo que algunos califican como un fantasma, a una criptomoneda llamada el petro? No, es un fantasma, ni siquiera es un algoritmo, es simplemente un espejismo. Y por supuesto lo que quiere decir es que el gobierno no tiene reservas internacionales y que no tiene cómo dar una sensación de que su política económica tiene algún sentido de realidad. Ahora, en ese sentido, se agrega también otro elemento, diríamos, no sé si original o novedoso, según se vea. El que tú le entregues un bloque, ¿verdad?, de tierra donde hay petróleo al Banco Central de Venezuela como una especie de soporte de garantías para las reservas internacionales. Bueno, pero el Banco Central de Venezuela no sabe exportar constitucionalmente petróleo. Parece ser que Claro, no se puede hacer. Pero todo eso es el desmentido de lo que en 200 años nosotros hemos practicado. Que solo con actividad productiva, solo con creación productiva de riqueza se puede transformar el país. Eso de creer que tú tienes un terreno y de que eso te garantiza algo, bueno, por supuesto, es absolutamente falso y en los últimos 200 años del capitalismo eso ha sido demostrado. Yo siento que hay muchísima desesperación y un agotamiento de la imaginación económica del socialismo del siglo XXI, porque es demasiado evidente en el plano de la realidad que todo esto es un inmenso fracaso y que estamos en la etapa terminal de un modelo que yo estoy seguro que los venezolanos en lo que queda de siglo no van a querer repetir ni de lejos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Víctor, y vamos a continuar enseguida conversando con Víctor Maldonado. Estamos analizando el tema económico. Tú hablabas en el segmento que desarrollamos del tema político, ¿no?, y del cambio. Me gustaría que lo retomáramos al retorno. Víctor Maldonado, además de profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, pues analista del entorno político y económico del país. Seguimos conversando con Víctor Maldonado. Cambio, hablabas, que hay una mayoría, bueno, hay un reflejo expreso, claro y definido en las encuestas de opinión pública que dicen que sí, que la gente quiere un cambio. Ahora, ¿cómo se logra ese cambio? Bueno, mira, yo lo primero que hay que decir... La vía electoral está allí. Por lo menos hay que saber cómo no se logra el cambio. Y no se logra el cambio negociando nada con quien no quiere negociar nada. Porque hemos perdido muchísimo tiempo y seguir insistiendo en eso es seguir extendiendo esta condición de agonía que todos los venezolanos tienen. Entonces, lo primero que hay que decir es que debemos tener claro a quién tenemos por delante. ¿Aquí quiénes quieren negociar con el gobierno, a tu juicio? Yo creo que hay tres tipos de oposición. La oposición plegada, de Henry Falcón, que creen, digamos, en la condición casi de paraíso terrenal. No, nos sentamos, conversamos y resolvemos este problema. Luego de 40.000% de inflación, 307.000 muertos por violencia, 250 presos políticos todavía, centenares de miles perseguidos, reprimidos, 2 millones de personas que se fueron porque no aguantaron. Una segunda oposición, que es una posición ductil, acomodaticia, que va ¿Que la en la línea quién? que la representa la Mesa de la Unidad Democrática. La primera la representa el equipo de Henry Falcón y la izquierda exquisita, y hay una tercera oposición, la oposición de Soy Venezuela, que es una oposición que por lo menos dice esto hay que lucharlo y que hay que convocar al país a que por lo menos se dé cuenta de cuál es el inmenso desafío que tiene por delante. Y yo creo que hay diferencias marcadas en esas tres formas de hacer oposición, y creo que la última está recogiendo los frutos de la consistencia y de la integridad. Porque la gente está cansada de una forma de hacer política en donde no se puede diferenciar quién es quién y cuál es la agenda. Ahora, ¿cuál es la vía si no es la electoral? La vía, si no es la electoral, es la vía de alinear y seguir insistiendo en el acompañamiento internacional en términos de denuncia y en términos de endurecimiento del discurso contra un régimen que no respeta los derechos humanos y que no administra bien las finanzas públicas. En segundo lugar,
el fortalecimiento del coraje institucional de aquellas instituciones que todavía quedan en pie en Venezuela, y eso acompañado del desafío ciudadano. No hay otra. A mí me encantaría que pasado mañana esto se pudiera resolver como si fuese una telenovela, pero no hay otra, porque nosotros estamos en una circunstancia terrible de tener que encarar, de tener al frente a alguien que no juega limpio y que no respeta ninguna regla. Ahora, hay una enorme movilidad social en este momento, hay protestas realizadas a diario, hay, digamos, protestas emblemáticas que se han convertido, la de las enfermeras, los profesores universitarios, ahora los trabajadores de Corpoelec, trabajadores de todo tipo, pero de allí no ha pasado más nada, de la protesta, en fin, ¿cómo concatenar o cómo hacer convergente esa protesta con esa posibilidad de cambio? Significarla políticamente. Yo creo que hay muchísimo por hacer, yo creo que por supuesto hay muchísimo que elaborar, pero la gente tiene que caer en cuenta que pedir aumento de salario en una economía hiperinflacionaria que no se está corrigiendo es tiempo perdido. Hay que ir a la causa raíz. Y creo que los venezolanos tenemos que hacer en ese sentido un intenso ejercicio pedagógico para significar políticamente, para hacer las preguntas apropiadas y para buscar las respuestas que efectivamente convenzan a la gente de cuál es la ruta. Vivimos una época terrible que yo no le deseo a nadie en el mundo, que requiere decisiones de muchísimo coraje y que lamentablemente no se pueden sortear. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda. Internamente dentro de la estructura de poder algo puede estar o algo está pasando allí dentro, porque dentro de la estructura de poder también surgen las burbujas de la efervescencia, ¿no? Y eso también pudiera de alguna manera hacerse convergente con la necesidad del cambio que tiene un colectivo. Bueno, es que el fracaso siempre es huérfano. Las derrotas siempre les falta padre y madre. Y yo creo que ellos están sufriendo una inmensa disonancia cognitiva. En primer lugar, porque la mirada del ciudadano les cambió. Ya ellos no tienen nada que ofrecer y ya no son bien mirados. En segundo lugar, porque es inmenso el desastre, porque no hay servicio público que funcione, porque no hay una economía de la cual puedan tirar un salvavidas para por lo menos decir que están haciendo algo, porque están entrampados en su propio discurso ideológico y porque ellos se dan cuenta que son responsables de un momento de la vida del país terrible, con muchísimas penas, con muchísimos costos, y por supuesto tiene responsabilidad en aquellos que en los últimos 20 años han dirigido el país. Creo que fue Bernal el que empieza a reconocer que no hay otro responsable que ellos, porque quien tiene todo el poder tiene toda la responsabilidad. Y estamos frente a un régimen totalitario. Totalitario significa eso, todo lo han administrado y lo han administrado mal. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y haber abordado todos estos temas. Comenzamos por lo económico y terminamos en lo político, ¿no? Así que muchísimas gracias a Víctor Maldonado. Bueno, llega el momento de hacer una pausa. Al regreso siempre tienen el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.